Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en toda esta semana. Antonio Siriaco y Edmundo Ledesma vamos a estar con ustedes compartiendo la actualidad, este importante proyecto informativo de esta semana. Teacher, ¿qué tal? Muy bien, Edmundo Ledesma, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros, viendo y escuchando nuestros análisis en el ámbito de la economía, de la política y de los aspectos sociales. Yo creo que esta ha sido una semana bastante interesante, una semana de cumbre, de visitas de presidentes del sistema de integración centroamericana, y yo creo que el programa de hoy va a ser del agrado de todos ustedes. Por cierto, vamos a empezar con el presidente de la República, quien precisamente en la cumbre del SICA reveló que en el periodo 2012-2014, o sea, octubre del 2012 a abril del 2014, 528,000 personas han pasado de la pobreza a clase media baja y 224,000 que estaban en la indigencia pasaron a la pobreza moderada. Vamos a ver. Este es un buen síntoma de normalidad y consolidación democrática. Pero para que nuestros pueblos puedan continuar este proceso de integración, debemos cimentarlos en una institucionalidad sólida que nos permita seguir avanzando en objetivos comunes que van más allá de los 4 o 5 años de un periodo de gobierno. Vamos a seguir trabajando para lograr más democracia, más seguridad y más empleo para nuestros pueblos. Vamos a renovar nuestro entusiasmo por la colaboración mutua. Mira, la verdad que las declaraciones que dio el presidente de la República dentro del marco de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, donde anunció que más de 500,000 de personas han pasado de la pobreza a clase media baja, yo creo que eso generó y genera tanto polémicas, no solamente entre los economistas, cientistas sociales, que tienen un conocimiento vasto de la conceptualización y la medición de la pobreza, sino también de otros ciudadanos que hacen opinión pública. Ese fue el caso, por ejemplo, del presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Sergio Tulio Castaño Guzmán, que negó rotundamente que estos datos que el presidente de la República mencionó dentro del marco de esta reunión del SICA no se contraponen, no se contrastan con la realidad que está viviendo una gran parte de la población dominicana, donde obviamente en términos visual uno siente que hay una gran cantidad de personas que viven todavía en la pobreza. Sin embargo, yo creo que cuando el presidente da estos datos, obviamente lo está dando con una información y con resultados y con investigaciones que de hecho lo hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y quizás le faltó al presidente de la República ser mucho más preciso con respecto a la fuente de información, pero todos sabemos que quien trabaja esos datos, quien elabora esos datos todos los años es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, específicamente la Unidad de Estudios de Análisis Económicos. Yo creo que esto es importante que se debata más a fondo, porque es evidente que va a haber una gran parte de la población y de ciudadanos que se van a ser muy escépticos con respecto a estos datos, y mucho más en un tiempo donde evidentemente uno siente que hay una crisis importante. Una cosa, hay que decirlo, es la pobreza y otra cosa es la desigualdad. La pobreza puede ser que pueda disminuir, sin embargo los niveles de desigualdad todavía en la República Dominicana son altos. De todas maneras, vamos a ver las declaraciones del doctor Sergio Tulio Castaño, donde rebate esa posición del presidente de la República. Me pregunto, ¿se han creado nuevas fuentes de empleo? No. Solamente el gobierno central ha aumentado la nómina. Yo creo que ha sido el gobierno el que ha venido sobre la función pública creando empleo. Pero el que genera riqueza, que es el sector empresarial, yo creo que no llega ni siquiera a 15,000 empleos lo que se han generado en 2 años. A mi amigo, el doctor Sergio Tulio Castaño, y a la FIMUS, yo les conocía, su target es de estudio
sobre temas judiciales e institucionales. Así es. No de temas económicos. No sabía que ellos se dedicaban a medir el crecimiento económico y las variables macroeconómicas. Para eso está el Banco Central, el equipo de investigación de economía, planificación y desarrollo y estadísticas. Esos son los organismos del Estado que yo conozco que tienen los técnicos para poder definir cuál es el comportamiento de la economía, el comportamiento de la pobreza, del desempleo y todas las variables económicas y macroeconómicas. Yo creo que él está hablando sobre la base de percepción. Así es. La percepción que tienen la mayoría de los dominicanos cuando se les dice que la economía creció y la mayoría no lo siente. Así es. Pero una cosa es lo que uno percibe y otra lo que dicen las estadísticas de los investigadores y de las entidades encargadas para eso. Yo creo que si uno toma en consideración lo que ha estado pasando a través de el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, posiblemente eso es lo que ha traído como resultado esas estadísticas que menciona el presidente de la República. Se ve claramente cuando todas las semanas a un subsector, especialmente del área agrícola o agropecuaria, el presidente de manera personal va y le da un apoyo financiero. Además, ahí están las estadísticas de industria y comercio, Así es. donde a través del departamento de MIPYMES se ha dado una cantidad importante de recursos a la pequeña y mediana empresa. De seguro que eso, aunque no se percibe de una manera así, digamos, exuberante, no cabe duda de que, aunque sea de manera subrepticia, ya está teniendo un efecto sobre el pobre y sobre el indigente de nuestro país. Así es. Yo diría que como estamos en un ambiente de cambios fundamentales y de discusiones en las que alguien tendrá que sacrificarse, porque está por ahí el pacto eléctrico y está por ahí latente también la reforma fiscal. Hay algunos, y está también la discusión del Código Laboral, hay algunos sectores que tienen sus voceros que quieren crear una percepción que puede ser equivocada para que el Estado no tenga la autoridad necesaria para hacer y exigir las transformaciones con la profundidad que se ameritan, aunque eso implique el sacrificio de ciertos sectores que se han enriquecido ciertamente porque han sido históricamente privilegiados, básicamente en detrimento del pueblo dominicano. Por eso la economía dominicana, como dijo Temístocles Montalvo, yo creo precisamente que en el marco del SICA ha sido que en los últimos años la economía que más ha crecido, un 4.5% en los últimos 2 años, o sea, comparado con América Latina, que solo ha crecido un 2.5%. Así es. La República Dominicana prácticamente duplica el crecimiento económico de América Latina en los últimos años, pero creo que es el país con mayor nivel de desigualdad. Claro. ¿Por qué? Precisamente porque ha crecido sobre la base de privilegios a ciertos sectores. Y es hora de que la economía siga creciendo con más pujanza, pero con mayor redistribución. Así es. No, yo pienso que tú has hecho una explicación bastante importante, interesante, con respecto a las declaraciones del doctor Sergio Tulio Castaño Espaillá, Guzmán, por el hecho mismo de que uno conoce a la FINJUS como un think tank orientado al campo de la política, del temas derecho, institucionales. del derecho y temas Fíjate que lo dice Fundación Institucionalidad y Justicia. Claro. Entonces, temas institucionales y temas judiciales, claro, que han hecho grandes aportes. Obviamente que sí. Y como tú has dicho, todo es ese análisis. Nos imaginamos que producto de la percepción
más que de estudios que ellos no hacen, sino las instituciones que en este país durante los últimos años han venido y los investigadores han venido realizando en el campo, por ejemplo, de la economía, en el campo de la pobreza, en el campo de la desigualdad. Yo creo que es así, es una opinión, es una percepción, pero evidentemente que no hay ningún sustento de investigación. Y hablando, teacher, de reformas, vamos a ver a Víctor Castro, quien reiteró en esta semana la necesidad de abocarse a una reforma fiscal integral. Y vamos a ver a Rafael Paz, quien dice que es mejor abocarse en primera instancia al pacto eléctrico y luego a la reforma o al pacto fiscal integral. Una reforma fiscal como primera medida debe traer que el gobierno tenga suficiente dinero para poder invertir en la clase más vulnerable de República Dominicana. Número uno, eso. Número dos, que muchos sectores están evadiendo y eso resta competitividad a los sectores que sí pagamos. Número tres, que la condición de vida del dominicano tiene que mejorar, que no puede haber un crecimiento todos los años en República Dominicana para que solo una élite se beneficie. Bueno, a mí me sorprende la prisa que existe en algunas personas, algunas instituciones, cuando en el seno del Consejo Económico y Social se acordó que había que concluir primero el Pacto por la Educación, luego el Pacto Eléctrico y luego entonces, una vez concluidos todos los pactos, íbamos al tercero de los pactos en el orden que manda la Estrategia Nacional, que es el Pacto Fiscal. Mira, tú sabes que el pacto fiscal, el tema del pacto fiscal ha venido tomando cuerpo en las últimas semanas a raíz precisamente de las declaraciones que dio Víctor Castro, que es el presidente actual de la Asociación de Industriales de Herrera, y donde el ingeniero Víctor Castro plantea que el gobierno no debe perder tiempo en la realización de un pacto fiscal, pero un pacto fiscal integral, una reforma integral. Y yo creo que está en lo correcto y va en la vía de lo correcto. Quizás lo más importante es que el gobierno pueda establecer cuáles serían el orden de las reformas, porque yo creo que las reformas están de una forma u otra concatenadas, están articuladas. Y cuando Rafael Paz también se refería al hecho de que primero hay que hacer el pacto eléctrico y luego entonces el pacto fiscal, yo estoy de acuerdo con esa posición del CONET, porque evidentemente gran parte del problema de las finanzas públicas tiene que ver con la solución al problema del sector eléctrico. Las transferencias que el gobierno hace todos los años de 1.500 millones de dólares, evidentemente que eso es parte del déficit del sector público consolidado. Entonces yo creo que primero hay que resolver ese problema y luego entonces ir al pacto fiscal. Pero también esta semana... Antes de que entre ese tema que es sumamente importante y que está concatenado, claro, quiero hacer un aporte en este tema. Al decir que ciertamente hay que hacer primero el pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque no es solamente que el pacto eléctrico tiene un impacto negativo sobre la finanza del Estado, sino que tiene un impacto negativo sobre el costo de producción de las empresas. Así es. Una de las razones por la que nuestro país es totalmente incompetitivo en el marco internacional, al punto de que países como Centroamérica, que son economías menos desarrolladas y más pequeñas que nosotros, tienen una relación de intercambio muy positiva con respecto a nosotros, precisamente por el costo de la energía eléctrica. Entre otras taras, otros problemas estructurales, pero el principal, todos los estudios dicen que es el tema eléctrico. ¿Qué pasa? Que esa reforma fiscal, aunque Víctor Castro ha dicho que puede hacerse sin la necesidad de incrementar la presión fiscal, la presión tributaria, sino que se haga una reforma tributaria que permita que el que no esté pagando, que pague. Así es. Y que haya, bueno, otras cosas que se pueden hacer para mejorar los ingresos del Estado sin que eso afecte los ingresos de las empresas. Hay que ver qué se va a hacer para lograr eso. Yo creo que es posible, especialmente evitando la evasión fiscal. Así es. Pero no cabe duda, profesor, de que la reforma fiscal posiblemente va a implicar que haya uno que otro sector que tenga que hacer un sacrificio. Ese sacrificio puede implicar un aumento en el costo. Porque, por ejemplo,
el Fondo Monetario Internacional dice que hay unos subsidios, unas exenciones que ya se pueden ir eliminando. Y parece que sí, que hay unas cuantas que se pueden eliminar, pero eso puede implicar un aumento en el costo porque les van a quitar un beneficio. Entonces, la compensación a la economía del sector empresarial es precisamente la solución del problema energético, o que hay un plan bien dirigido de manera tal que sepamos que en el mediano plazo ya ese problema estará solucionado. De esa manera, al haber una energía de calidad que dé energía 24 horas a un precio justo, el sector empresarial no tendrá que pagar una energía más cara, por allá hay un ahorro, y además no tendrá que pagar los apagones, que eso será otro ahorro. Ahí hay una compensación y entonces se puede justificar que se exija ciertos sacrificios porque el nivel de competitividad por haber solucionado el tema energético no va a afectar a las empresas, sino que todo lo contrario. A pesar de que realicen algunos sacrificios, como ese se soluciona, puede mejorar el nivel de competitividad de las empresas. Mira, yo creo que, y articulando con lo que tú has venido planteando, con el pacto fiscal y ahora con el problema del sector eléctrico, que son temas evidentemente bastante importantes en estos últimos años cuando estamos hablando de pactos, y es que una de las soluciones que el gobierno ha buscado en parte para solucionar el problema eléctrico es la contratación de las plantas a carbón. Y yo creo que todo esto hay que verlo desde un punto de vista y un contexto de largo plazo. Yo creo que si bien es cierto que eso va a disminuir un tanto el costo de la energía eléctrica, pero cuando tú ves la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando tú observas que la República Dominicana hoy en día es una economía de servicios, donde el sector turismo es un sector que representa prácticamente, o el sector servicios representa casi un 60% del Producto Interno Bruto, y donde el turismo genera más de 4.000, casi 5.000 millones de dólares en ingresos por exportación de servicios. Obviamente que tú establecer plantas de carbón en zonas con vocación turística, eso evidentemente rompe con esa estrategia de largo plazo y de generar todo un turismo sostenible. Y como decía el presidente de la República, de tú incrementar una demanda o tener turistas aquí por más de 10 millones de visitantes. Yo creo que eso en cierta manera también refleja el inmediatismo y la falta de solución estructural de largo plazo que nosotros le hemos dado al sector eléctrico. Pero va a ser bueno, pero son costas y son zonas que tienen vocación turística. Entonces yo creo lo siguiente, y al margen de que esos costos pueden disminuir, obviamente que sí, pero yo creo que como que rompe un poco la estrategia. Entonces, bueno, en esta semana la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Vicerrectoría de Extensión, organizó un panel sobre la discusión, donde se discutió la instalación de la planta a carbón. Y en ese sentido, pues, el administrador actual, el licenciado Rubén Bichara, dio algunas declaraciones con respecto a cómo va la construcción de esta planta, y también hubo una discusión muy interesante, muy abierta. De todas maneras, vamos a ver en este corte las declaraciones que dio el licenciado Rubén Bichara dentro del marco de ese evento que realizó la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre las instalaciones de la planta de carbón. Vamos a ver. Va avanzando favorablemente. De acuerdo al cronograma, hay prácticamente unos 40 días, teníamos 45 para ser más preciso, de adelanto en cuanto a la ejecución de la obra, lo cual nos dice que las cosas van a un ritmo muy bueno, excelente hasta el momento. Evidentemente que para la solución de la energía eléctrica hay que hacer una especie de canasta energética, en el que no solamente haya plantas a carbón, sino también plantas a gas, energía alternativa y todas las diferentes denominaciones que impliquen, por supuesto, un ahorro financiero, que es el principal problema que tiene el sistema eléctrico, que debido a la forma en que están concebidos los contratos, hay uno que se gana 4.8 millones de dólares sin dar un solo kilovatio, y después
los otros, a pesar de que han hecho la conversión de derivados del petróleo a gas y a carbón, siguen cobrando como si estuviesen vendiendo con furor y eso, o sea, es más caro. Entonces, lo que podría venderse a 12 centavos, 10 centavos el kilovatio hora, se vende de 26 a 30 el kilovatio hora, todo un robo. No hay otra forma de decirlo que no sea sencillamente todo un robo. Con respecto a lo de la corriente, que ahora tiene otro nombre, ese es el contrato de la historia, no solamente de la energía eléctrica y del país, sino de cualquier parte del mundo, más leonino y más absurdo de la historia de las negociaciones. Tanto que yo tengo que pensar que hay un corrupto y un corruptor, en el que posiblemente los que rubricaron eso, no estoy acusando a nadie, estoy especulando por lo absurdo que es. Tan absurdo que parecía que lo que lo hicieron son torpes, son esquizofrénicos que deberían estar en el manicomio, o son totalmente analfabetos, o son demasiado inteligentes, con la cual se han hecho millonarios con esos contratos. No sé quién lo hizo y yo diría que deberían de investigarlo. Pero el detalle es que ya hay que resolver este problema. Con respecto a las plantas de carbón, yo tengo entendido que ahora existe la tecnología para evitar que la emanación de ese polvillo dañe el medio ambiente, todo lo contrario, se almacena y luego se utiliza para la construcción de las aceras. Así que lo que hay es que utilizar la tecnología. No obstante, por ahí también hay inversiones en gas a carbón. Por ahí, en esta semana se hizo una negociación con la AES Dominicana, que ahora tiene otro nombre, no sé cómo se llama, pero el caso es que una planta de full oil la van a cambiar a gas natural y que se va a usar el ciclo combinado que va a permitir que se produzcan y generen 60 kilovatios más, lo que va a implicar que el Estado va a producir mucho más energía y se va a poder ahorrar 120 millones de dólares mensuales. Y yo por ahí, por esa línea, es que hay que seguir caminando. Vamos a ver, de todas maneras, una historia que nos preparó nuestro compañero José Torres, entonces, en torno a las opiniones de legisladores por el préstamo de 2.040.7 millones de dólares para la construcción de la central generadora de electricidad de 67 megavatios. La pieza que fue liberada de los trámites, declarada de urgencia y aprobada en única lectura con 105 votos favorables y 20 en contra, es considerada como vital por los diputados para solucionar la crisis energética. El proyecto de Punta Catalina es una necesidad nacional, es algo que necesita el pueblo dominicano para mitigar lo que se ha convertido en una vergüenza nacional, que es el déficit de generación eléctrica y sobre todo los insoportables apagones. Que esto va a constituir más o menos un 34-35% de lo que necesita el país en generación para el servicio eléctrico doméstico industrial. Asimismo, explican que con la construcción de las plantas a carbón, el gobierno dominicano se quita un peso de encima. Que esta planta a carbón van a sustituir estos combustibles caros que la República Dominicana cada año tras año ha tenido que costear. Que esas dos plantas a carbón que van a generar alrededor de 670 megas, le van a ahorrar al Estado anualmente más de 600 millones de dólares. Y votamos de manera complaciente y regocijado porque la República Dominicana tenga esta central de generación de unos 750 megavatios en la provincia de Peravia, que sin lugar a duda va a abaratar el costo de la energía eléctrica y a mejorar el suministro de energía en toda la República Dominicana. Para los diputados, las plantas a carbón representan una oportunidad para el Estado de terminar con los denominados contratos leoninos y a la vez servir energía más barata a la población. Precisamente los contratos leoninos que tiene el Estado Dominicano tienen vigencia hasta el año que entra, hacia el 2015. Quiere decir que va a coincidir con la fabricación de estas dos plantas para que la República Dominicana, el Estado Dominicano, vuelva a ser dueño y señor del sistema eléctrico nacional y así poder brindar a toda la sociedad dominicana y al aparato productivo nacional una energía más barata. Ante esos sectores poderosos que
se ganan una millonada a costa del endeudamiento del país, que sigan invirtiendo en plantas a carbón como esas. Pero la mayoría de los que se oponen es que tienen sus intereses en juego ahí. Sus intereses en juego de los que se oponen. Tenemos ejemplo, lo que tú mencionaste, la Collentry, pagando por planta pagada. Eso no es justo. El protocolo de contrato de las plantas a carbón fue firmado por el Estado Dominicano, representado a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el consorcio Odebrecht. El proyecto ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, ya que había sido refrendado anteriormente por el Senado de la República. José Torres, marco de referencia.